Hoy hablaremos acerca de dinero. ¿Nos habla la Biblia acerca de dinero? ¿Será el dinero bueno o malo? ¿Cuáles serán esos principios que necesitamos para prosperar? Quédate en este mensaje, Principios de Prosperidad Financiera, con Edwin Aponte. Qué honor poder compartir un nuevo mensaje contigo en esta oportunidad titulado Principios de Prosperidad Financiera, conforme a la Biblia. Este tema del dinero siempre ha sido controversial, y más cuando hablamos de una atmósfera o un ambiente dentro de la iglesia. Y quiero decirte varios mitos que por lo general se escuchan dentro de nuestras congregaciones. El primero es: el dinero es malo. Te aseguro que en algún momento has escuchado referente a esto. Y el dinero es algo inmaterial que no tiene emociones, no tiene voluntad, no tiene sentimientos, por lo tanto no puede ser malo. El dinero es un material que utilizamos nosotros. La Biblia sí dice que es malo tenerle amor al dinero, donde nuestros corazones se hacen codiciosos y se hacen ambiciosos. Realmente allí es donde nosotros podemos decir de que algo malo puede estar ocurriendo. El segundo mito es: el dinero daña a la gente. Este es muy común. No hay que tener porque esto nos daña. Pero realmente el dinero no daña a las personas. El dinero revela lo que la persona es. Si hay una persona, por ejemplo, que es orgulloso, que es pendenciero, que es alguien arrogante, cuando no tiene dinero no tienes manera de cómo mostrarlo. Pero cuando tienes poder adquisitivo, la gente puede poner su foco sobre ti, es más notable las debilidades que tenías en tu corazón. Entonces, el dinero no daña a nadie, sino que expone lo que hay en el corazón. El tercero es: el dinero es malo, es pagano. Por eso no se debería hablar de finanzas en la congregación. La Biblia no dice nada respecto a esto. Lo único que es malo, que es pagano, es el pecado. Y vuelvo e insisto, el dinero en sí mismo no es pecado. Pecado es lo que nosotros podemos hacer con él. Pecado es lo que hay en nuestros corazones referente a este asunto. Lo último, los hijos de Dios deben ser humildes y no tener dinero. Hay un concepto mal entendido dentro de la congregación de que humildad es igual a pobreza. Y así no es verdaderamente. Realmente la humildad es una actitud de corazón. He conocido a personas que tienen mucho y son humildes. ¿Cómo sé que son humildes? Por su forma de tratar a la gente. Lo ven igual que a ellos, lo tratan con respeto, con amor. Y he visto a otros sin tener nada, completamente soberbios y arrogantes, con una falta de humildad tremenda. No se dejan ayudar, no se dejan corregir, no se relacionan bien con las personas, se creen superiores y bueno, pare de contar. Así que es necesario que nosotros quitemos los mitos referente a la prosperidad y respecto a la finanza antes de que comencemos a crecer conforme a este tema. Los hijos de Dios, amados, los hijos de Dios deben crecer y prosperar en todas las áreas, como nos dice Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, que nosotros crezcamos, así como crecemos intelectualmente, como crecemos en nuestro corazón, en nuestro espíritu, nosotros podamos crecer en todas las demás áreas, y esto incluye la financiera. El pueblo judío es uno de los pueblos más ricos sobre el planeta. La mayoría de su gente prospera, la mayoría de su gente crece, ¿sí? La mayoría de los empresarios, los que más tienen poderío a nivel empresarial, en la industria, en la investigación, son personas judías, son personas prolíferas, porque ellos practican muy bien los principios que están establecidos en la palabra de Dios. Quiero que me puedas comprender algo. Los principios de Dios son eternos. Los principios espirituales, así como Dios creó y diseñó leyes físicas, como la ley de la gravedad, como las leyes que rigen la termodinámica y todas las leyes que nosotros vemos a nivel de masa, de tiempo, también Dios ha creado las espirituales. Y esas espirituales están en la palabra de Dios. Así que quien practica los principios de la palabra y se alinea, sale bendecido y prospera.
Quien pasa por alto los principios establecidos en la palabra se quebranta a sí mismo. Ninguna ley de Dios puede ser quebrantada. Nosotros somos quebrantados al intentar quebrantarla, que es muy diferente. Así que quiero darte 7 principios para tener finanzas sanas. 7 principios para prosperar que debes tener en cuenta para poder ver un cambio y una diferencia en tu vida. ¿Estás preparado? Entonces aquí te va el principio número 1. Creer que Jesús anuló la maldición de la pobreza en la cruz. Amados, yo no creo y bíblicamente no he encontrado que los hijos de Dios tengan que ser pobres. No he encontrado ninguna referencia tampoco de que la pobreza sea de Dios. Y con esto no quiero que me malentiendan. No quiero decir que a veces por distintas temporadas que pasamos tengamos escasez de recursos o estemos limitados en ciertas áreas, porque ciertamente Dios también nos prueba, porque ciertamente Dios también trabaja con nuestro corazón para formar nuestro carácter. Y a veces es necesario quitarnos los recursos exteriores para poder formar recursos eternos, interiores en tu corazón. Eso yo lo comprendo, pero en sentido general, nosotros no debemos ser pobres. Pobres a tal extremo de no tener para comer, de no tener para hacer absolutamente nada porque estamos escasos y estrechos. Veo a Adán y veo a Eva antes del pecado, porque si usted quiere ver el propósito y el plan que Dios tenía para nosotros, tienes que ver a la creación antes del pecado. Entonces, si utilizamos como referencia, Adán y a Eva eran personas prósperas, era gente bendecida de parte de Dios, era gente abundante, era gente que hacía fructificar la tierra. Pero cuando vino el pecado es donde vino la debacle, es donde vino la opresión sobre la tierra. Y dice Génesis capítulo 3, versículo 17 al 19. Y al hombre le dijo, fíjate bien, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer, hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. El pecado trajo maldición sobre la tierra, afectó la prosperidad, la productividad, la producción de la tierra y la capacidad del hombre y de la mujer de poder crecer en territorio y financieramente. Hubo una maldición dada por el mismo Señor. Por eso a veces nosotros trabajamos y nos afanamos, nos esforzamos por sacar adelante a nuestra familia y aún a nuestra propia sociedad y no lo logramos. Vemos como que la tierra no nos responde o no nos corresponde a la cantidad de esfuerzo y de trabajo que nosotros damos. Damos mucho, pero obtenemos muy poco. ¿A qué se debe esto? Génesis capítulo 3. Hay una maldición que opera sobre la tierra en la capacidad del hombre poder extenderse y poder fructificar. Pero la buena noticia es que con las mismas espinas que salieron de la tierra a causa de maldición, con esa misma clavaron a nuestro Señor Jesucristo una corona, entretejieron una corona y la clavaron en su cabeza. Cada gota de la sangre preciosa de Jesús que Él derramó camino en la cruz y estando en la cruz tiene un propósito extraordinario que tú debes conocer. Cada gota de sangre nos redime, rompe una maldición que hay sobre la tierra y sobre nuestras vidas. Cada gota de sangre es como el antibiótico para las bacterias que tienen infectada a toda la humanidad, porque por esa sangre Él nos da acceso. Por esa sangre Él nos da libertad. Por esa sangre Él nos da la capacidad de volver a conquistar. ¿Y sabes lo que hizo Cristo en la cruz? Nos devolvió y restauró el propósito original por la cual Él nos creó. En otras palabras, por la preciosa sangre del Cordero de Dios, nosotros no deberíamos estar en una pobreza extrema. No digo que todos van a ser ricos, pero sí podemos progresar, crecer y ser abundante en Cristo por cuanto su sangre
nos redimió. Así que tienes que comenzar a creer que por la sangre que fluyó a través de la cabeza de Jesús cuando clavaron la corona de espinas, tu tierra a partir de ahora es bendecida. En Cristo Jesús nosotros somos bendecidos y la maldición que hay sobre la tierra no nos toca. Segunda de Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Hay muchas personas que aplican esta cita bíblica y dicen y hablan acerca de riquezas espirituales, pero si quieres ser verdaderamente exegético y hermenéutico con esta palabra, Segunda de Corintios capítulo 8 y capítulo 9 hablan exclusivamente de la ofrenda que enseñaba Pablo a esta congregación. Así que el contexto en el cual el Señor, a través de Pablo, introduce este principio es un contexto financiero, es un contexto del dar. Sí tiene que ver, por supuesto, con riquezas espirituales, pero también con material, porque ese es el contexto al que llevamos. Entonces, qué maravilloso principio número 1. Cree que la maldición sobre tu tierra para crecer, prosperar y ser abundante ha sido rota por el poder de la sangre de Jesús. Principio número 2. Quita el pecado oculto de tu vida. Amados, de nada nos sirve creer que Dios quitó la maldición de nuestra tierra si tenemos un pecado o pecados no resueltos delante de Dios. Si sabemos que hay algo allí que todavía nos impide tener una mejor vida en Cristo y de servirle de todo corazón. Si hay pecado sobre nuestras vidas, aunque hayamos cerrado la puerta de la maldición, tenemos ventanas abiertas para que el enemigo nos pueda oprimir. Proverbios capítulo 28, versículo 13 dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesan y los abandonan, recibirán misericordia. David, que fue uno de los reyes más prósperos, cuando él pecó con Betsabé, el Salmo 32 que escribió, versículo 3 y 4 lo dice de esta manera: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Amado, amada que me estás escuchando en este momento, el pecado cierra los cielos sobre una persona, cierra los cielos sobre una familia, cierra los cielos sobre toda una nación y la quebranta financieramente. Hace que esa maldición de la tierra pueda venir nuevamente por su vida. Acuérdate que el pecado es el único derecho legal que se le da al enemigo para que él vuelva a oprimirnos. Principio número 3. Aprópiate de tu herencia. Romanos capítulo 8, versículo 14 al 17 lo expresa de la siguiente manera: pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora los llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que, como somos sus hijos, presta atención aquí, también somos sus herederos. Quiero repetirlo nuevamente. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. A partir de ahora no camine creyendo que no tiene nada. A partir de ahora no camine pensando que porque vives un tiempo de adversidad, que puede ser incluso hasta en lo económico, pienses que no tienes provisión. Tú tienes Padre, tú tienes Dios, tú tienes Rey, tienes Señor, y cree que en Cristo Jesús usted tiene una herencia grande y escogida, no por tus propios méritos ni por el mío, sino por el mérito de aquel que se entregó a sí mismo en una cruz por nosotros y nos hizo herederos juntamente con Él. ¡Qué bendición! Esta palabra tiene que generar identidad en tu vida, porque antes de que te comiences a fructificar y expandir, tú tienes que creer que de parte de Dios tienes autorizada la bendición. La identidad trae prosperidad.
Haz esta declaración conmigo. Soy hijo de Dios y disfruto de una herencia escogida por el Padre a mi vida. Amén. Principio número 4. Sé generoso. Wow, en otra oportunidad subiré un video exclusivamente de la generosidad, pero en este momento lo voy a tocar como tópico número 4. Sé generoso. La generosidad es una cualidad del carácter del Hijo de Dios. Va más allá de dar, es sentir alegría y disfrutar el dar hacia otro. La generosidad se enseña, no se impone. Nadie puede ser generoso porque alguien más se lo está imponiendo, porque no es generosidad. Acuérdate lo que te acabo de decir, se disfruta dando. Ese es alguien generoso. Y 2 Corintios, capítulo 8, el capítulo 8 y 9, como te había dicho anteriormente, hablan acerca de estos maravillosos principios de la generosidad. Pero quiero leerte ahorita 2 Corintios 9, capítulo 5, versículo 12. 2 Corintios capítulo 9, permíteme buscarlo aquí. 2 Corintios capítulo 9, versículos del 5 al 12. Fíjate lo que dice: por tanto tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pablo está diciendo: envía hermanos que les enseñen acerca de este principio, para que cuando nosotros lleguemos, ustedes puedan dar voluntariamente porque conocen el poder del principio. Y no se vea como si nosotros lo estuviésemos exigiendo. Y dice el versículo 6, por esto digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hay muchas veces que yo he escuchado esta palabra y a veces se trata de explicar o se trata de decir que es en el área espiritual. Vuelvo e insisto, 2 Corintios 8 y 9 están bajo un contexto hermenéutico de ofrenda y del dar. Todo lo que habla Pablo es del dar. Y este versículo 6 está diciendo Pablo: el que siembra, y está hablando de siembra material, escasamente también va a cosechar escasamente. Pero el que siembra abundantemente, abundantemente o generosamente segará. Quiere decir que sí, usted puede ofrendar esperando cosecha. Eso no es malo, porque si no, no fuera bíblico, y si no, Pablo no lo hubiese utilizado para motivar a la gente al dar. Entonces, cuando usted siembre en el Señor, usted espere ofrenda de parte de Dios, porque sí es bíblico. Conforme a la siembra que usted tenga, es la cosecha que va a recibir. Y dice el 7, cada uno dé como propuso en su corazón. Vuelve e insiste, aquí no es algo impuesto, pero te estoy enseñando el principio para que tú lo empieces a practicar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad o por imposición, quiere decir esta palabra, porque Dios ama al que da con alegría, generosidad. Me encanta el 8, mira lo que sigue diciendo Pablo: y poderoso es Dios para hacer que abunde en ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Mira lo que está diciendo Pablo: poderoso es Dios para hacer que seas abundante en todo, por cuanto tú estás dando. El versículo 10 dice: y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Qué maravillosa palabra y qué maravillosa motivación implícita hay en el dar. Él está diciendo: el Dios Todopoderoso va a aumentar las semillas que tú tienes en tus manos a medida que tú vayas dando y que tú vayas sembrando. Amado, amada, esto no es manipulación de ningún predicador, de ningún hombre de Dios. Esto es Biblia. Y la Biblia se explica a sí misma por medio de los principios que Pablo dejó. Así que sé generoso. La generosidad
aumentan las finanzas en la vida de una persona. Principio número 5, dé al necesitado. Proverbios capítulo 28, versículo 27 dice, al que ayuda al pobre no le faltará nada. En cambio, los que cierran sus ojos ante la pobreza de otros serán maldecidos. A mí siempre me encanta exponer la historia de la viuda y Elías. En Primera de Reyes capítulo del 17 comienza la historia de Elías y usted puede leerlo allí. Primera de Reyes 17 y 18. Elías había cerrado los cielos por 3 años. Elías era buscado por esa nación porque era el hombre que había causado ese gran mal. Yo creo que todos conocían a Elías en esa temporada, en ese tiempo. Y todos empezaron a escasear en alimentos y empezaron a escasear en agua. No había, porque los cielos estaban cerrados. Y Elías recibe una instrucción de parte de Dios donde le dice, Elías, muévete, desplázate y vas a ir a casa de la viuda que yo te indique. ¿Sí? Y Elías se fue. Y yo me imagino la historia y viendo y recreando la escena, porque la Biblia dice que hay que meditar las historias. Elías se fue hacia casa de esta mujer y esta mujer que a lo mejor estaba orando delante de Dios pidiendo que el Señor hiciera algo y tuviera misericordia, vio al hombre de Dios desde lejos. Y en lo que vio al hombre de Dios desde lejos pudo haber pensado, wow, el Señor es bueno, el Señor me está enviando respuesta. Viene el hombre de Dios que han buscado durante 3 años. Viene a mi casa, debe traer algo, una palabra de parte de Dios, debe traer provisión, debe traer bendición. Viene la respuesta de Dios, pensaría esta mujer. Y ciertamente sí, pero mientras se acercaba Elías, Elías se acerca, la saluda y le dijo a ella, dame de beber. ¿Tienes para beber? ¿Tienes para comer? Me imagino la cara y la impresión de esta mujer en su corazón de pensar, pero bueno, Señor, yo pensé que el profeta venía a hacer abundar las cosas en mi casa porque era respuesta tuya para mí. Y él me viene a pedir, está necesitado. Yo soy viuda, yo también estoy necesitada. Quizás esa película pasó por medio de la cabeza de la viuda y sin embargo ella le dijo, mira, profeta, yo quisiera de verdad ayudarte, pero lo que me queda es una harinita allí para hacer 2 tortillas, darle una a mi hijo, una para mí y echarnos a morir porque es lo único que nos queda. Y viene la palabra de Dios donde le dice, dame a mí primero, le dice el profeta, y la harina y el aceite no van a escasear durante todo este tiempo. Qué hermoso es Dios. ¿Qué te quiere enseñar Dios? ¿Qué le quería enseñar a la viuda? Aún de lo poco que tienes tú puedes dar, porque cuando das, se multiplica. Hay algunos que quizás me están viendo aquí y tienen poco y quizás están pensando, ¿cómo yo le voy a dar al necesitado? ¿Cómo yo puedo ser generoso si lo que tengo realmente es poco? Quisiera tener abundancia para poder compartir, pero Dios te está diciendo, en lo poco que tienes, si me lo das, será fructificado y será multiplicado. Porque Dios siempre ve, cuando prepara un escenario de cosecha y de bendición abundante sobre una persona, le enseña a dar, le enseña a compartir. ¿Y sabes dónde se aprende a dar y a compartir? No es en la abundancia. Se aprende a dar y se aprende a compartir aún en medio de la escasez. Porque eso también prueba tu corazón y eso también ve en qué posición se encuentra Cristo Jesús para ti. Así que comparte. Recuerda siempre este principio. El que da lo que tiene, se multiplica. El que retiene aún lo que tiene, le será por pérdida. Principio número 6. Conviértete en un buen administrador. ¿Qué haces con lo que recibes? Hay gente que ya está recibiendo de parte de Dios, pero como no son buenos administradores, no tienen la capacidad de recibir mucho más y que lo que tengan se multiplique. El compromiso, amado, amada, de una persona se ve por 2 cosas. Cómo administra su tiempo y en qué gasta su dinero. ¿En qué continuamente estás gastando tu dinero? Porque hay un principio de mayordomía que el Señor te quiere enseñar. Por todo, amado, daremos cuenta. Si tú le has entregado tu vida al Señor Jesús, tus finanzas también le pertenecen a Dios y vas a dar cuenta de ello. Lucas capítulo 12, versículo 42 dice, y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente
al cual su señor podrá o pondrá, mejor dicho, sobre su casa para que a tiempo les dé su ración. Dios anda buscando personas fieles y buenos administradores. ¿Te acuerdas de la parábola de los talentos? Mateo capítulo 25, versículo 28 y 29. El Señor le dijo a aquel que no administró correctamente el talento que se le había dado y no lo multiplicó, le dijo, quítenle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Principios de administración. Quizás no tienes que volverte un experto en administración, pero aprende, así sea lo más básico. Edúcate para saber administrar lo que tienes. Prepara tu capacidad para poder recibir más. Hay muchos que Dios no le está dando más, no es porque no les quiera dar más, sino porque no pueden administrar más. Si tú aprendes a administrar, lo que Dios te va a dar va a ser muchísimo más amplio y grande. Principio número 7, el último, servir a Dios. Amado, la gente que le sirve a Dios prospera. La gente que le sirve a Dios crece financieramente. Mira lo que dice Marcos, capítulo 10, versículo 28 al 30. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo, Señor, y te hemos seguido a ti. Respondiendo Jesús les digo, de cierto les digo, que no hay ninguno que haya dejado casa, hermano, hermana, padre, madre, mujer, hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba, escucha bien, 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, aquí está nombrando Jesús lo que van a recibir aquellos que le sirven, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Muchos piensan que lo que Dios prometió tiene que ver con la eternidad, pero Jesús es claro en su palabra. Él mencionó, en este tiempo van a recibir casas, propiedades o tierras, más hermanos, más hermanas, madres, padres, y en el próximo tiempo o el próximo siglo la vida eterna. Hace una distinción entre las bendiciones de ahora con las bendiciones posteriores. Entonces yo creo que los discípulos fueron bendecidos, aunque fueron perseguidos. Nosotros vemos casi siempre la persecución y pensamos que ellos no tenían prosperidad. Pensamos de que ellos vivían, bueno, en la calle, de que a lo mejor andaban como mendigos porque eran perseguidos y maltratados. No, Señor, porque si no, esta promesa de la palabra que le hizo de la misma boca a Jesús no se hubiese cumplido entonces. Quiere decir que a lo mejor Dios no los prosperó 100 veces más de lo que ellos eran. Yo creo que sí lo cumplió y yo creo que los discípulos murieron en prosperidad. Con mucha persecución sí, pero murieron prósperos. A lo mejor no ricos como nosotros lo pensamos, pero sí abundantes, porque los hijos de Dios son abundantes. Y Lucas capítulo 10, versículo 7 dice que el obrero es digno de su salario. Y esto lo dijo Jesús cuando los envió a predicar. La gente que predique el evangelio, que propaga la palabra de Dios, que le sirve al Señor, es prosperado de parte del Padre. Para finalizar, amado, la fuente principal de tu prosperidad viene de tu obediencia a los principios y a la palabra que Dios estableció. No estés orando más por prosperidad, porque probablemente Dios no te va a responder prosperándote. Por esto no se ora, esto se practican los principios que ya Cristo Jesús nos dejó. Así que si te gustó este mensaje, espero que te puedas suscribir, darle me gusta, compartir, incluso opinar si hay algún otro principio que tú consideras necesario para prosperar financieramente conforme a las Escrituras. Así que nos vemos en el próximo video. Gracias por permanecer allí. Chao, chao. Dios te bendiga.